Bueno, nuevamente, buenas tardes. Estamos ante la quinta sesión, ¿no?, de encuentros con ustedes y hoy nos toca ver un poco ese papel de la mujer en el resto de los libros que conforman el Pentateuco. Pero de la semana pasada nos había quedado un poco pendiente hablar de Séfora, la esposa de Moisés. Entonces, la primera dificultad con esta señora desconocida, porque ciertamente, aparte de su nombre, no se sabe mucho. Incluso hay diversidad de opiniones sobre ella, ¿no? Porque en Éxodo, en el capítulo 2, cuando precisamente se casa con Moisés, se nos dice que era madianita. También eso lo confirma el libro de Números. Pero después, en el mismo libro de Números, se dice que era cusita y después en el libro de Jueces aparece como Kenita, ¿verdad? Entonces uno se pregunta si realmente esta disertación es fruto de tradiciones diferentes que no clarifican un poco lo que fue el papel de esa señora. Pero hay un texto en el libro de Éxodo que sí me gustaría compartir con ustedes porque da bastante que hablar y es el que está presente en el capítulo 4 del libro del Éxodo, los versículos que van del 24 al 26. ¿Alguno de ustedes quiere leerlos? Son 3 versículos apenas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Nelson, Disculpa, profe, bienvenido. ¿podría repetir, por favor, Ajá, la- lo tienen en pantalla de todas maneras. Éxodo 4, versículos 24 al 26. cierto? ¿Activo ahí? Sí, está. Dice así, profe, Adelante. durante en un albergue, Yahvé le salió al encuentro e intentó darle muerte. Tomó entonces Séfora un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y tocó las partes de Moisés diciendo, eres mi esposo de sangre. Entonces Yahvé lo soltó. Ella había dicho, esposo de sangre, por la circuncisión. Ujú. Pues fíjense que este texto es bastante extraño y es bastante extraño por varias razones. La primera de ellas es preguntarnos a quién ataca realmente en el versículo 24 Dios, ¿verdad? Porque el objeto, tal como se presenta en la lectura, es dejar morir. Entonces, no es claro a quién se refiere. A Gerson, el hijo mayor de Moisés, por eso de la sangre de los primogénitos, al propio Moisés, o a Eliezer, que es el segundo hijo, aun cuando no hay claridad si para este momento de la ida a Egipto ya Eliezer estaba, ¿cómo se llama? Había nacido. Entonces, eso por una parte. Tiene como muchas imprecisiones el texto, ¿no? Porque ¿a qué piernas o qué piernas ha tocado Séfora? ¿A qué se refiere exactamente eso? En cuanto a esa expresión que de paso hablar de esposo de sangre es algo que no aparece en ningún otro lugar de la Biblia hebrea. Entonces uno se pregunta, ¿a qué viene todo esto? ¿A quién ataca Dios? ¿Y por qué? ¿Verdad? Si la agresión de Gerson, suponiendo que sea Gerson, tiene que ver con la muerte del primogénito, lo podemos entender, ¿no? Porque Israel fue salvado por la sangre, pero la sangre del cordero, que no es el caso en este momento concreto. Entonces, otra dificultad es con eso del esposo de sangre, ¿no? Porque en algunas culturas de Oriente los hombres tenían que ser circuncidados antes de la boda. Entonces, pero se supone que ya Séfora y Moisés están casados. Entonces, no tendría que haber ninguna relación en este caso con la circuncisión porque quedaría muy, muy, muy raro, pues, por decir así. Pero entonces, podríamos estar ante una significación de tipo sociopolítico del matrimonio entre Séfora y Moisés. Eso quedaría un poco como en el aire. Sin embargo, a mí lo que me interesa destacar por encima de todo es el papel masculino de Séfora en este texto. Eso sí,
está clarísimo, porque ella ejecuta el rito salvífico de la circuncisión. Entonces, eso, vamos a decir que es un hecho de cierta importancia, dado que la circuncisión, tanto en ese momento como posteriormente, era un rito que solamente era realizado por los hombres y muy especialmente por los sacerdotes, ¿no? Entonces, ella se encontraría en el grupo de mujeres que de una u otra forma salvaron a Moisés. Pero fíjense que si esto es así, ella estaría, en este caso concreto, ejerciendo una función sacerdotal, que de paso es un hecho que algunos exégetas han utilizado para justificar el sacerdocio femenino por la función que realizó la mujer en ese caso. Claro, no es el único caso que vamos a encontrar en la Biblia. También lo vamos a encontrar en el libro de Macabeos, ¿verdad? Tanto en el 2 Macabeos 6 como también en primero de Macabeos, en un momento difícil ante la presión de un despiadado rey como era el rey Antíoco IV Epifanio. Pero se los muestro porque es un texto, como les digo, bastante difícil de interpretar. Adelante, Padre Francisco. No, es que me llama mucho la atención porque realmente no lo había tenido en cuenta, pero claro, uno mira, por ejemplo, el tema de la sangre con la impureza, inclusive la mujer también es impura por el tema de la menstruación, y es interesante que ese esposo de sangre, eso es un que me llama mucho la atención. Y eso de que cortándole el perfuso, diciendo tú eres mi esposo, y Yahvé le soltó. Ella había dicho esposo sangre por la circuncisión. Por la Pero también circunstancia. como está en el contexto como que también quiere no, defender a Moisés porque quiere darle muerte. Dice, ya ve el lugar donde estaba la noche y quiso darle muerte. O sea que Séfora interviene en cierta manera para eso, ¿no? No, y hay algunos autores que consideran que esto es por el hecho como Moisés vivió como egipcio toda su vida. Al parecer no estaba circuncidado. Esa es la opinión de algunos. Sin embargo, a mí me cuesta un poco creerlo, porque si su mamá lo amamantó hasta los 3 años, me cabe la lógica que lo hayan circuncidado como un judío más, pues como un hebreo más. Pero este texto queda un poco en el aire porque es un enigma, vamos a decir así, para muchos de los que estudian a fondo este relato. Así es. No sé si quería agregar algo más, padre, o alguno de los compañeros, de los hermanos. ¿No? Bueno, siendo así, entonces vamos a continuar con nuestro estudio en esta oportunidad, llevando a la colación a las reglas de pureza e impureza que vamos a encontrar básicamente en el texto del Levítico. Y sobre todo lo que tiene que ver con los capítulos del 11 al 16, que de alguna manera vinculan con la pureza legal y que evidentemente esa pureza legal en una forma superlativa parece afectar más a la mujer que al hombre, ¿no? Porque, Perdóname que lo que pasa es adelante, que si volví adelante, a leer el texto y entonces aparece de tocó los pies de Moisés ajá, en el en el Antiguo Testamento, incluso partes del Antiguo Testamento, sí, el hecho de tocar los pies, lavar los pies también tiene una una connotación connotación sexual. Entonces eso me correcto. llama la atención, sí. Sí, sí, Quizás por eso tal cual. esposo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como le digo, las opiniones están divididas. Si fue al hijo o fue a Moisés, pero en ambos casos, queda como la incertidumbre de esa expresión de esposo de sangre que no aparece sino en ese texto nada más, no aparece en otro lugar de la Biblia hebrea. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué exactamente es lo que quiere decir? Entonces, como le digo, hay tantas explicaciones contrarias que nos queda un poquito en el aire, o sea, sacar una opinión propia, valdría la opinión mía para decir que no tengo claridad tampoco. Pero sí pienso en eso de que
dado en un contexto en que la sangre es impura de alguna manera, o mejor dicho, la es impura en el caso de la menstruación femenina, no tanto en la sangre derramada por un hombre en una guerra, porque en la sangre está la vida, ¿no? Lo dice el Levítico 17. Lo que sí es cierto es que este texto se escribe en el Pogesilio, y en el Pogesilio ya está como muy claro la vinculación a una sociedad hierocrática en momentos en que ya de ahí en adelante no va a haber más un rey que rija Israel, sino que van a ser dirigidos por otros imperios. Entonces van a ser los sacerdotes quienes van a llevar, vamos a decir, la batuta en el gobierno. Entonces, en este momento se escriben de forma definitiva todos estos textos, ¿no? Donde ellos tratan de que si quieren conservarse como un pueblo santo, como un pueblo apartado, como un pueblo que no se deje perturbar ni contaminar con los pueblos vecinos, entonces hay que tratar de extirpar todo aquello que se aleje de la santidad de Dios. Pero allí es donde se presenta el primer problema, porque de alguna manera se empezó a distinguir entre lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro, y de alguna manera el grupo sacerdotal se vincula de una u otra forma al grupo de los santos, en tanto que la mayoría del pueblo viene a ser lo impuro, lo que no está consagrado a Dios, lo que está mal de una u otra forma. Si ustedes han tenido oportunidad de leer un texto, Ezequiel 44:19, allí dice que los sacerdotes, cuando salgan del templo, quítense las vestiduras santas, porque no vaya a ser que alguien del pueblo este, pueda santificarse por esas ropas, por esos atuendos. Entonces uno empieza a vislumbrar como una separación en una élite que es santa y pura contra una mayoría que es impura y es profana. Entonces, y evidentemente estamos ante una situación que perjudica básicamente a los femeninos, porque de alguna manera la pureza y la impureza están vinculadas al culto, ¿verdad? Y posteriormente, a raíz de todos estos textos, la impureza llegó a equipararse al pecado. Entonces, de alguna manera, también aquellas personas que estaban enfermas de una u otra forma, es porque obedeciendo a la teoría de la retribución, si no llegan a una ancianidad, no tienen muchos bienes y muchos hijos, seguramente no tienen el favor de Dios. Quiere decir que son pecadores. Y el que es ciego y el que tiene lepra y el que tiene alguna dificultad es porque no es bien visto a los ojos de Dios. Entonces, podemos entender, ¿verdad?, que la mujer en este sentido pasaba la mayor parte de su vida en la impureza, con dificultades verdaderamente serias, porque el judío, cuando oraba, daba gracias a Dios por no ser mujer, ni ser gentil, ni ser esclavo, pero en esa categoría estaban las mujeres. Entonces, parte de su vida era considerada como una mujer impura, porque cada mes tenía la menstruación, eran 3, 4, hasta una semana que pudiera tener ese problema, y era una etapa en la que si ella se sentaba en una silla y la persona se sentaba allí también, quedaba impura por culpa de la mujer. Entonces, podemos imaginarnos lo que era para las mujeres pobres, porque las que tenían medios adquisitivos no, podían tener esclavos que atendieran a los hijos, pero las mujeres que tenían que atender a los hijos y sentirse de paso mal, porque gracias a ellas sus hijos estaban cayendo en la impureza. Entonces, lo triste es que esta es una situación que se va dando después del exilio, porque debemos recordar que el templo de Salomón no tenía separación entre mujeres y hombres, pero el templo construido a la vuelta del exilio en el 515, el de Zorobabel, sí había ya una marcada separación entre las mujeres y los hombres. Y es precisamente en el patio de las mujeres donde muchas veces nuestro Señor predicaba. Entonces, muchos padres
Y eso lo vemos en la literatura sapiencial. Daban gracias a Dios por no tener una hija, porque ese era motivo de preocupación. Pero entonces, hasta los 12 años, prácticamente, le pertenecían al padre que podía disponer después de esa edad con quién se iba a casar y de qué forma. Y después le buscaban un marido. Tenía que ser virgen. Debemos recordar, lo vimos la semana pasada, el problema de Dina. Cualquier mujer que de alguna manera fuera violentada en su sexualidad antes del matrimonio, de allí en adelante no tenía ninguna posibilidad de casarse. Es más, incluso el sumo sacerdote, si quería volverse a casar, tenía que tener, ser una viuda de otro sumo sacerdote. Y si era una jovencita, imagínense, tenían que constatar desde el punto de vista físico si la mujer en verdad era virgen o no. Cosas sencillamente terribles que de alguna manera alejaban de una u otra forma la posibilidad de que las mujeres pudieran sentirse de una u otra forma como a la par de los hombres. De hecho, y ese fue un poco el informe de ustedes hoy, ¿no? 40 días impura cuando paría un varón y 80 si acaso paría a una niña. Entonces, esos 7 días de la menstruación que tenían ellas que permanecer en su casa, al cabo de los cuales tenían que ir al templo, de alguna manera hacer una pequeña ofrenda, aunque fuera con un pichoncito, para quitarse la impureza. O sea, algo que es completamente propio de la naturaleza femenina, empezó a ser considerado como una cosa sucia, como una cosa que tendría que ser lavado para quitar ese pecado. Y fíjense que es increíble porque la sangre de la mujer contamina, pero el semen masculino no, ni otras, digamos, otras secreciones del cuerpo humano, inclusive la orina o las heces, al parecer no contaminaban. ¿Verdad? Entonces, fíjense que en esta situación, precisamente, la situación dentro de una casa para las mujeres no estaba sencillamente nada fácil. A todas estas, este, podríamos decir que era inclusive esa suciedad comparada con la muerte. Y si quedaba de paso, a mí me horroriza la idea que yo hubiera podido casarme con un cuñado, si el que era mi esposo se moría, porque es una cosa denigrante completamente. Y todo para que de alguna manera garantizarle al muerto una determinada sucesión. Entonces, son situaciones presentes en los textos y que definitivamente llegadas a lo legal, que me ponían en contraste situaciones bastante difíciles. De paso, la mujer no se le instruían las cosas de la Torá porque consideraban que para qué. Entonces, y en el caso de adulterio, en el caso de divorcio, solamente el hombre podía determinar que quería divorciarse, no, la mujer no tenía ningún derecho. Entonces, abiertamente todo estaba a favor del hombre completamente. Por eso que fíjense que las viudas quedaban desamparadas, igual que los huérfanos, igual que los extranjeros, porque a menos que tuviera un hijo que se ocupara de ella, quedaba completamente, como quien dice, bueno, en la calle. En el caso de adulterio, que la ley castigaba tanto al hombre como a la mujer, bueno, generalmente el hombre como que salía corriendo y nunca aparecía cuando iban a apedrear a la mujer. Lo vimos en el Evangelio de este domingo. En el caso de violación, la ley también amparaba abiertamente al hombre, porque solamente en ciertos casos vamos a decir que le daba la razón a la mujer, pero ¿hasta qué punto? ¿Verdad? Ya vimos el caso de Dina, ¿verdad? Entonces, las mujeres, ¿verdad? Pertenecían al pueblo de Dios en la medida que eran madres, a medida que daban hijos al pueblo, eran consideradas de cierto valor, tanto más si eran hijos varones, pero solamente el hombre a través del rito de la circuncisión formaba parte del pueblo de Dios. O sea que la pertenencia de la mujer era en forma indirecta y eso de alguna manera
identificaba a la mujer desde el punto de vista religioso. Eso está, como quien dice, en veremos, porque todo estaba en función de la pureza. Aparte de esto, hay una serie de textos, tanto en el libro de Números como en Deuteronomio, que quería yo detenerme un poquito con ustedes, porque son textos que tocan el problema femenino. No sería tanto el primero, que está en el libro de Números 5, 11, 31, ante la sospecha de adulterio, porque esa fue parte del informe de hoy. Por cierto, que esa misma lectura la encontramos en los textos de ayer, ¿no? En la primera lectura en el libro de Daniel, capítulo 13. Y fíjense que la mujer era castigada a beber esas hierbas amargas si el marido sospechaba que ella lo engañaba. Pero si él la engañaba a ella, cómo quedaba. O sea, yo digo que ese es un problema que no pasa de moda, porque hasta hoy, en el siglo XXI, nuestra sociedad no se ve con los mismos ojos el adulterio femenino que el masculino. Estamos claros que la base de la familia y de la sociedad es una familia bien constituida y que no tendría que haber adulterio de ni una parte ni de la otra, pero está claro que sigue habiendo un poquito de desbalance en relación a esta temática. Vamos a leer el capítulo 12, los versículos del 1 al 16 en el capítulo 12. Este es un texto bien Profe, interesante. Adelante, adelante, Nelson. profe, yo pienso que ahí también con respecto a lo del adulterio femenino, el problema de fondo, más allá de la parte moral de la infidelidad y si te falta o no el esposo, es el problema de la legitimidad, porque es que el problema es que la mujer infiel puede meter a un hijo al matrimonio que no sea hijo de ese esposo, entonces a ese esposo lo estaría heredando el hijo de otro. Entonces hay un problema de robo implícito. Yo creo que ahí es donde más tenían ellos la mirada puesta con esas leyes tan férreas hacia la mujer. Sí, El bueno, hombre al menos es no se cierto trae lo que, nada. es cierto lo que tú dices, y esa es la misma mirada, perdón, que toma las legislaciones. Defender el derecho a conocer a quién fue su verdadero padre, ¿ok? En un momento dado. Eso sigue siendo vigente. Yo no soy abogado, pero tengo entendido que esa también es una preocupación, incluso en aquellos casos en los que se recurre el vientre en alquiler, que si una mujer está casada y presta su vientre, el hijo que tenga legalmente es del marido, aunque vamos a decir, quien eh, vamos a suministró el embrión, fuera otra persona diferente. Entonces, la parte moral aquí está afianzada por la parte legal, que de una u otra forma lo afirma, pues, por decirlo así. Entonces, no sé quién quiera leer el libro de Números, los 16 primeros versículos, porque es bien interesante este texto. Profe, lo leo yo entonces. El número, Adelante, adelante. número 5. No, el número 12, el 5 fue objeto del informe, por eso lo estamos Sí, pasando un poco por encima, ¿no? El segundo, que se ok, trata listo. del número Entonces, 2, del 1 al 16. del 1 al 16. Ajá. Chévere. Ok. Mil y Aarón murmuraron contra Moisés a causa de la mujer extranjera que éste había tomado por esposa. Des- También por medio de nosotros, y Yahvé lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, el hombre más humilde que se haya visto en este mundo. De pronto Yahvé dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: vayan los tres a la tienda de las citas. Y así lo hicieron. Yahvé bajó en la nube en forma de columna y se quedó a la entrada de la tienda.
y a Aarón y a Miriam que se acercaron. Yahvé entonces les dijo, escuchen mis palabras. Si hay entre ustedes un profeta, me muestro a él en visiones y le hablo por medio de sueños. Pero no así como mi siervo Moisés. Él es el encargado de toda mi casa. Cara a cara hablo con él altamente y claramente dejo que él vea mi forma. ¿Por qué pues se han atrevido ustedes a hablar contra mi siervo Moisés? Enojó con ellos y se fue. Cuando la nube desapareció, Miriam se vio cubierta de lepra blanca como nieve. Aarón la miró y comprendió que estaba leprosa. Entonces dijo a Moisés, perdón, Señor mío, no nos castigues por el pecado que hemos cometido como tontos. Que Miriam no vaya a ser echada para afuera como se tira al aborto. Moisés rogó a Yahvé, oh Dios, sánala, por favor. Ujú. Yahvé respondió a Moisés, si su padre lo 7 días encerrada en su habitación, que quede 7 días fuera del campamento y luego sea admitida nuevamente. Miriam fue pues alejada del campamento durante 7 días, pero el pueblo no partió hasta que ella hubo entrado nuevamente. Palabra de Dios. Fíjense, este texto, ¿por qué quería yo compartirlo con ustedes? Por dos razones. La primera de ellas es que Miriam y Aarón están defendiendo a la cuñada, vamos a decir así, porque el texto deja entrever que la discusión se genera precisamente por la mujer, por Séfora. Entonces, después de esto, nos encontramos que eso es interpretado como una falta de respeto al profetismo de Moisés, a pesar de que ya el texto de Éxodo nos ha dicho que ellos también son profetas. Ahora, una pregunta, y me gustaría que me dijeran qué piensan al respecto. ¿Por qué si tanto Aarón como Miriam se le alzaron a Moisés, solamente ella fue castigada con la lepra y Aarón no? Profe, bueno, Ajá, ese es lo que me viene a la mente, ¿no? Podría ver que Aarón era el ungido de Yahvé, ¿no? El que podría hacer el culto. Al ser impuro, entonces el pueblo podría ser un poquito privado, ¿no? Podríamos ver de esa perspectiva, ¿no? De la perspectiva de género, ¿no? Es lo que me viene a la mente. no, No que sí, puede que tenga lógica lo que estás diciendo, tiene sentido, porque Aarón era considerado sacerdote, pero entonces un sacerdote no puede caer en pecado, no puede caer en rebelión, no puede a cuenta del sacerdote alzarse a su hermano, porque si Dios se enojó con ambos, y vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Por qué solamente se llenó de lepra ella? O sea, es algo que para la misma falta, el mismo castigo tendría que ser el que le diera, ¿no? A Yo, ambos personajes. yo Ajá, pienso que, yo pienso, es una opinión sin un fundamento, bueno, he leído algo y me he hecho la pregunta muchas veces, pero mi pues, humilde conclusión es que es como para dejar en claro que aun cuando Miriam se observa que tiene un liderazgo incluso dentro del pueblo y es una de las cabezas, es profetisa, pero no compite en autoridad como Moisés. O sea, como quien Aarón dice, también. aquí él está más alto y no, por mucha cuestión que tú tienes, no estás a la altura de Moisés. Como ubicarla en su lugar, entre comillas, lo que estoy diciendo, ¿no? Está muy bien, no la ubica a la altura de Moisés, pero retomo el versículo 9. La ira del Señor se encendió contra ellos. Ellos son Aarón y Miriam. Y el Señor se marchó, pero la única que te dio lepra fue a Miriam. O sea, Voy a, ajá, adelante, padre. no, estoy buscando aquí en la Biblia interlineal Ajá, siguen hablando, ya busco bien y ok, intercedo.
Pensé que tenía el micrófono cerrado. Sí, porque fíjense que ella tenía tanto respeto hacia el pueblo, o el pueblo hacia ella, mejor dicho, que a pesar de que pasaron los 7 días, el pueblo no se movió hasta que ella estuvo completamente curada. Entonces, y en el capítulo 20, versículo 1, se dice que hasta que ella no se murió, ¿verdad? Hasta que ella no estuvo lista, ellos no se fueron. Era una persona sumamente respetada. Conjuntamente con sus hermanos condujo al pueblo durante la liberación. Entonces, y allí precisamente, cuando hubo el episodio del agua de la roca que se alzó el pueblo, allí murió María y la enterraron. Y todo el pueblo le hizo honores a María. O sea que era una mujer respetada, así como probablemente era respetado Aarón. Ahora, a mí siempre me ha parecido que este es un texto, ¿verdad? Que podríamos ubicar en la corriente patriarcal, evidentemente, porque no se justifica que ambos hermanos nos hayan contaminado si ambos se le alzaron al hermano. Mi humilde opinión, a lo mejor es por ser yo mujer y lo estoy viendo de esa perspectiva, ¿no? El padre Francisco encontró lo que estaba buscando. Aquí con mi comentario de Jerusalén no dice nada al respecto, comenta el relato sobre Ajá. la supremacía de Moisés, pero no, ni menciona a Miriam siquiera en el comentario. Exacto. No, profe, No, yo no veo tampoco así como que justificación alguna. Eso sí, estudiamos, por lo menos es porque cuando la mujer da a luz una niña, queda más tiempo, el doble. Y es la razón y la ley esa de los celos, que existe para el hombre, pero no para la mujer. O ese, sea, no hay justificación así, pues, o sea, por lo menos lógica no se le ve. no, ciertamente que no. Quizás por eso era un poco mi interés, ¿no? De recorrer algunos textos para que podamos evidenciar, porque son textos que generalmente, bueno, se proclama, en la liturgia, este episodio que acabamos de leer, pero muchos de esos no se proclaman. Entonces uno se pregunta, ¿verdad? Que mucha gente desconoce, pues, la situación de la mujer en el Antiguo Testamento, sobre todo, este, que de una u otra forma se nos presentan textos donde se es marginada abiertamente. Adelante, Padre Francisco. No, lo que pasa es que estoy viendo, bueno, viendo aquí un poquito el tema y aparece un verbo, pero que parece que fue a ella, porque el verbo aparece en femenino, que fue la que habló o la que dijo, y por eso fue por eso que quería buscar el texto en lineal, pero bueno, me Ah, pierdo un poquito porque siempre hay bastantes cositas. Pero sería interesante porque si el verbo aparece en femenino, habló en hebreo, Bat-Daben. Entonces por eso quizás fue a ella la que la castigaron, porque fue ella la que... Pero bueno, la traducción es la que de pronto... Pero bueno, sí. me enredo yo mismo y después me aclaro. Eso está bueno, eso está bueno. Pero bueno, pongámosle este ojo a este texto, sobre todo cuando lo proclamen en la liturgia, ¿no? Que no recuerdo ahorita en qué ciclo se proclama. Este, quisiera, como tenemos unos cuantos textos que son largos, ¿verdad? Donde vamos a observar quizás la misma temática. El próximo lo encontramos en números 25, donde es un episodio contra una mujer que es Marianita. ¿Ok? Ahora, ¿es porque es Marianita vamos a ver un poco el tenor del relato? ¿Alguien quiere leer? Número 25, profe. Sí, del 1 al 18. Del 1 al 18, sí, aquí lo tenemos. Ajá. Del 1 al 18, correcto. Comienzo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Oigo Ok, ahora. Tenía el micrófono aquí medio tapado. Ahora sí. En todo estando Israel en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las muchachas de Moab, que los invitaban a comer de los sacrificios a sus dioses y a postrarse ante ellos.
Israel se dejó arrastrar al culto de Balfegor y la ira del Señor se encendió contra Israel. El Señor dijo a Moisés: toma a los responsables del pueblo y cuélgalos delante del Señor a la luz del sol, y la ira del Señor se apartará de Israel. Moisés dijo a los jueces de Israel: que cada cual dé muerte a los suyos que se hayan dejado arrastrar al culto de Baal-Fegor. Un israelita fue y trajo a su tienda de campaña a una madianita a la vista de Moisés y de toda la comunidad israelita, mientras ellos lloraban a la entrada de la tienda del encuentro. Al verlo, el sacerdote Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se levantó en medio de la asamblea, empuñó su lanza y, estando detrás del israelita en la alcoba, atravesó a los dos, al israelita y a la mujer, y cesó la matanza de israelitas. Los que murieron en la matanza fueron 24,000. El Señor dijo a Moisés: el sacerdote Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, celoso de mis derechos ante el pueblo, ha apartado mi cólera de los israelitas y mi celo no los ha consumido. Sigue hasta el 18. Yo entendí hasta el 11. Por eso prometo y le ofrezco una alianza de paz. El sacerdocio será para él y para sus descendientes en pacto perpetuo, en pago de su celo por Dios y de haber expiado por los israelitas. El israelita muerto con la madianita se llamaba Sinri, hijo de Salú, jefe de familia en la tribu de Simeón. La madianita muerta se llamaba Cosbi, hija de Sur, jefe de familia en Madián. El Señor dijo a Moisés: ataca a los madianitas y derrótalos, porque ellos te atacaron con sus seducciones, con los ritos de Fegor y con su hermana Cosbi, la hija del príncipe madianita, muerta el día de la matanza, cuando sucedió lo de Fegor. Ajá, fíjense que este texto lo traigo a colación porque hay una constante que uno lo ve, sobre todo en la literatura profética, y es el miedo a la mujer extranjera, ¿no? Sobre todo porque la mujer extranjera es la que arrastra al hombre a la seducción de los Baales, de otros dioses, los que alejan a la alianza, ¿no? Pero en cierto modo yo creo que aquí nos encontramos en cada uno de estos textos la recurrencia del paraíso, ¿no? El hombre culpa incluso al propio Dios de la mujer que le dio. Después la mujer culpa a la serpiente. O sea, siempre estamos buscando un culpable, ¿no? Para las cosas que cometemos. Adelante, Padre Francisco. Padre Francisco tiene la mano levantada. Bueno, mientras el Padre Francisco retoma, porque a lo mejor es que se le fue la señal, ¿será? Perdón, Ajá, iba a ajá. aprender y apagué. Ok. Que el tema del texto que vimos, porque María es reconocida como profetisa en Éxodo 15:20, y Ajá. dice que tomó en sus manos un tímpano y todas las mujeres le seguían con tímpanos y danzando en coro, María les entonaba el estribillo. No sé por qué ahora que también está reclamando en cierta manera ese mismo protagonismo en número 12 reclamando esa autoridad, diciendo, bueno, no ha hablado Dios también por medio de nosotros, es reprimida. Es interesante el tema, perdónenme que me haya enfocado solamente en eso, pero me gustó el tema, me pareció inquietante, pero interesante. Quería Sí, anotar eso. no, magnífico, sí. La idea creo yo es eso, que empecemos a ver con otros ojos algunos textos, ¿no? Sobre todo de pararnos un poco a ver, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué se expresan de esta forma? ¿Por qué es precisamente la mujer la que va a llevar la peor parte en los textos? Aunque ahorita vamos a leer uno en que sorprendentemente es un texto a favor de las mujeres. Lo encontramos en Números 27 en los El de versículos la del 1, herencia. el de la herencia, exactamente, el de la herencia. ¿Alguien lo quiere leer? Ese Yo, pasaje, yo no sé si yo, la película de Moisés que protagoniza Burt Lancaster, que es un clásico. Ajá. Hacen esa escena de las dos mujeres, pero fenomenal. Como ellas reclaman sus derechos, pues, o sea, ¿por qué no voy a heredar? Mi padre murió en tus guerras, o sea, es una cosa impresionante.
tal cual. Ajá. Entonces, ¿quién lo va a leer? Eh, ¿Nelson o el... ¿quién? Número 27, 11, 1 a 11, Correcto. dice así. Entonces se acercaron las hijas de Zelofhad, hijo de Jefe, hijo de Galat, hijo de Maquí, hijo de Manasés, de los clanes de Manasés, hijo de José. La muchacha se llamaba Marja, Mahla, perdón por mi mal castellano, Claro. Noah, Rogal, Rogla, Milca, Tirsa. Se presentaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, a los príncipes y a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro, y dijeron, nuestro padre murió en el desierto, no formaba parte de la facción de Coré, de la que se amotinó contra Yahvé. Murió por su propio pecado sin tener hijos varones. Porque ha de ser borrado de su clan el nombre de nuestro Padre solo por no haber tenido hijos varones. Danos alguna propiedad entre los hermanos de nuestro Padre. Moisés expuso su caso ante Yahvé. Respondió Yahvé a Moisés, han hablado bien las hijas de Zelofhad, dales en propiedad una heredad entre los hermanos de su padre. Traspásala a ellas la herencia de su padre. Y dirás a los israelitas, si un hombre muere y no tiene ningún hijo varón, traspasará su herencia a su hija. Si tampoco tiene hija, daréis la herencia a sus hermanos. Si tampoco tiene hermanos, daréis la herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tenía hermanos, daréis la herencia al pariente más próximo de su clan, el cual tomará posesión de ella. Esta será norma de derecho para los israelitas, según el orden, según lo ordenó Yahvé a Moisés. Fíjense, ganaron una con este relato, ¿no? Porque en efecto les concedieron el derecho a tener propiedad de la tierra. En el capítulo 36, que no lo vamos a leer, ellas se casan con gente de su propia tribu, ¿no? O sea que vamos a decir que todo queda en casa, ¿no? Pero por lo menos alzaron la voz en este momento concreto y se les concedió lo que estaban pidiendo porque no dejaba de ser justo, ¿no? Es otro texto también que es bueno señalar, porque no hay que señalar solamente a los que las mujeres salen con las tablas en la cabeza, sino también a aquellos en que de una u otra forma se les reconoce sus derechos. Es lo que vamos a ver ahorita en el el capítulo 30 del mismo libro de Números, con respecto al voto de mujer. Son los 16 primeros versículos. ¿Alguien lo puede leer? Moisés habló a los israelitas conforme Ajá. en todo lo que le había ordenado Yahvé. Habló Moisés a los jefes de las tribus de los israelitas y le dijo, esto es lo que ha ordenado Yahvé. Si un hombre hace un voto a Yahvé o se compromete o algo con juramento, no violará su palabra, cumplirá todo lo que ha salido de su boca. Y si una mujer hace un voto a Yahvé o adquiere un compromiso en su juventud, porque cuando está en casa de su padre, si su padre se entera de su voto o del compromiso que ha contraído y no le dice nada de su padre, serán firmes, serán firmes todos sus votos y todos los compromisos que ha contraído serán firmes. Pero si su padre, el mismo día en que se entera de cualquiera de sus votos o de los compromisos que ha contraído, lo desaprueba, no serán firmes. ¿Sabe? No se le tendrá en cuenta, pues su padre lo ha desaprobado. Y si se casa cuando todavía está ligada por sus votos o por un compromiso que considerablemente contrajeron sus labios, si su marido se entera y el mismo día en que se entera no lo desaprueba, serán firmes sus votos y los compromisos que adquirió serán válidos.
Pero si el día en que se entera su marido lo desaprueba, anula el voto que la obligaba y el compromiso que considerablemente contrajeron sus labios. Yahvé no se le tendrá en cuenta. El voto de una mujer viuda o repudiada y todos los compromisos contraídos por ella serán firmes. Si una mujer ha hecho votos en casa de su marido o se ha comprometido con juramento y se entera su marido y no le dice nada, no lo desaprueba, serán firmes todos sus votos y todos sus compromisos que haya adquirido será firme. Pero si su marido se los anula el mismo día en que se entera, no serán firmes nada de lo que ha salido de sus labios, sea voto o compromiso. Yahvé no se le tendrá en cuenta porque su marido se los anuló. Cualquier voto o compromiso jurado que agrava a la mujer puede rectificarlo o anularlo el marido. Si no le dice nada a su marido para el día siguiente, es que confirma cualquier voto o compromiso que tenga. Lo confirma por no haberle dicho nada al día que se enteró. Pero si los anula más tarde, cargará él con la falta de ella. Estos son los preceptos que Yahvé dio a Moisés acerca de las relaciones entre marido y mujer y entre el padre y la hija durante la juventud. Vive O todo, sea, sí, durante su ajá. juventud vive todo en su casa. Bueno, fíjense que qué interesante este texto, ¿no? Porque en cierto modo la mujer tiene autonomía para un voto hasta cierto punto, porque ese voto tiene que ser refrendado por el padre si está en su casa o por el marido en el caso de que ya sea una mujer casada, ¿no? Es como decir, la última palabra la tiene el hombre con respecto a eso. Ahora, no sé qué clase de votos, porque ahí no, el texto tampoco nos ofrece ninguna luz en cuanto a qué tipo de votos concretamente se refiere. Porque imagínense una mujer que haga el voto de no casarse nunca o de no perder su virginidad y resulta que lo obligan a casarse. O sea, habría que ver si la casuística ya desde el punto de vista de la ley hebrea manejaba estos casos de esta forma, ¿no? En orden a ver en la asamblea del pueblo con los mayores, qué decisiones se tomaban al respecto. El texto no da más luces para afirmar algo más. No tengan a menos interrumpirme cualquier comentario que quieran hacer acerca de los textos que estamos leyendo, porque ciertamente, este, o sea, precisamente este seminario es para que podamos nosotros ejercer también esa facultad de ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Pero ahorita sí hay un texto que golpea la situación femenina y es el que está en el número 31, la masacre de las Marianitas. Ya sabemos que Cosby, la que asesinaron con el novio, por decirlo así, el número 25 era Marianita. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Alguien quiere leer este texto? Este sí es un poquito más largo porque lleva hasta el versículo 18. Ya. Antes de leerlo, en el Números capítulo 30 aparecen las Ah, leyes acerca de los votos. Pues puede ajá, ser que allí aparezca algo sobre los votos de las mujeres. las votos, sí, la casuística sobre todo, porque hay que considerar que el Levítico está lleno, en el caso de si sucede que si pasa tal cosa, y eso es interesante también porque ejercen como una especie de categorías, ¿no? En cuanto a las situaciones concretas. Y algo de eso lo vamos a ver, y creo que en Deuteronomio, con cuando una mujer es violada. Cómo la ley, dependiendo del caso, que si la mujer grita, que si no grita, son la culpabilidad o no de la mujer. Es interesante, bien interesante. Y recordemos que a la hora de la verdad, todos estos textos que componen el Pentateuco están llenos de leyes, porque decimos que el Levítico, pero fíjense que estamos hablando de números y también vamos a ver un sinfín de leyes que hemos ido señalando pues a lo largo de los casos en que hay mujeres presentes y lo mismo es válido para el Deuteronomio también. Sí. ¿Qué pasa con los madianitas? Vamos a ver, números 31. Dijo Yahvé a Moisés, Ajá, haz
israelitas tomen venganza de los madianitas. Luego irás a reunirte con tu parentela. Moisés habló al pueblo en estos términos: que se armen algunos de vosotros para la guerra de Yahvé contra Madián, para vengarnos de Madián en nombre de Yahvé. Armaréis a 1000 de cada tribu, de todas las tribus de Israel. Los clanes de Israel suministraron, a razón de 1000 por cada tribu, 12.000 hombres armados para la guerra. Moisés envió al combate 1000 por cada tribu, y con ellos a Pinhas, hijo del sacerdote Eleazar, que llevaba en su mano los objetos sagrados y las trompetas del clamoreo. Atacaron a Madián, como había mandado Yahvé a Moisés, y mataron a todos los varones. Mataron también a los reyes de Madián, Elí, Requem, Sur, Hur y Reba, 5 reyes madianitas, y a Balaam, hijo de Beor, lo mataron a filo de espada. Los israelitas hicieron cautivas a las mujeres de Madián y a sus niños, y tomaron como botín su ganado, sus rebaños y todos sus bienes. Prendieron fuego a todas las ciudades en que habitaban y a todos sus campamentos. Reunieron todo el botín que habían capturado, hombres y bestias, y llevaron los cautivos, la presa y el botín ante Moisés, ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad de los israelitas, al campamento, en las estepas de Moab, que están cerca del Jordán frente a Jericó. Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la comunidad salieron al encuentro hasta fuera del campamento. Moisés se encolerizó contra los jefes de las tropas, jefes de millar y jefes de 100, que volvían de la expedición guerrera. Les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Precisamente ellas fueron las que indujeron a prevaricar contra Yahvé a los israelitas. Siguieron el consejo de Balaam cuando lo de Peor. Por eso azotó la plaga a la comunidad de Yahvé. Matad pues también a los niños varones, y matad también a toda mujer que haya conocido varón, es decir, que haya dormido con varón. Pero dejad con vida para vosotros a todas las muchachas que no hayan dormido con varón. Ajá. Fíjense qué rudo es este texto, ¿no? Sobre todo porque aquí no se trata solamente de mujeres, ¿no? Se trata de una matanza y una matanza en nombre de Dios, ¿ok? A pesar de que este no es el texto más sangriento de la Biblia, lo vamos a encontrar en el libro de Jueces, vemos que pareciera que, bueno, yo diría que hay que vincularlo y tratar de ver entre las palabras, ¿no? Cómo siendo Dios un Dios celoso y no permite que su pueblo hace alianza con otros dioses. Entonces, esto es como un castigo ejemplarizante, ¿no? Y yo creo que esa es la única manera de ver esto con cierta benignidad, por decirlo así. Porque el hecho que se nos quiera presentar a Dios como alguien que se alegra de la muerte de niños, jóvenes, mujeres, y que realmente eh, no puede ser, no puede Dios querer tanta masacre y tanto dolor. Pero es terrible como a partir de un hecho que ya había tenido venganza, ¿no? Porque recordemos que murieron 24.000 personas, pero por lo visto no era suficiente, hubo que prácticamente acabar con la población de los madianitas para que Dios se sintiera vengado. Yo me horroriza un poco pensar un poco la idea que tenía toda esta gente acerca de la voluntad de Dios y de lo que Dios quería y lo que no. Claro, en el libro de Números y Deuteronomio se nos presenta como un hecho que no solamente es encomendado por Dios, sino que Moisés está recibiendo directamente la orden de parte de Dios. Entonces, no sé si mis hermanos sacerdotes me pudieran quizás iluminar un poco en ese respecto, porque ciertamente me cuesta muchísimo comprender textos tan rudos que prácticamente ante tanta muerte y tanta desazón
se vea con buenos ojos. Cuando hagas del doctorado, le digo. Bueno, me parece muy bien. ¿Me lo va a hacer ese texto? Porque porque ahí sí es verdad que va a escoger ese texto para el doctorado, porque habría que ver, ¿no? Qué duro, ¿no? Qué duro. Pero en el libro de jueces, tristemente, vamos a encontrar testimonios más rudos todavía que este. Ahora, fíjense que en el libro de Números 32:26 es un solo versículo, se los leo, que lo tengo aquí. Entonces dicen, tus siervos harán lo que tú mandes, nuestros niños, mujeres, ganados y bestias quedarán aquí en los poblados de Galaad. O sea, la mujer de alguna manera son consideradas parte de las propiedades masculinas de los hombres, ¿no? Y que son equiparadas igual que las bestias y los ganados, al igual que los niños, ¿no? Entonces, eso también llama la atención en un contexto que contrasta completamente con lo que veíamos de las mujeres en la etapa de los primeros patriarcas, ¿no? Porque evidentemente ellas eran como más independientes y con más poder de voz. Adelante, José Ramón. Profe, ¿sabe qué? Bueno, cuando estaba en el seminario, yo leí Ajá, un libro de un autor que se llama Walter Eichrodt, algo así. Como un libro de los años 60, por ahí es viejito, pues. Era sobre teología del Antiguo Testamento. Entonces, más o menos este tipo de textos así, vamos a decirlo, complicados, sangrientos, que cuestionan, ¿no? Más o menos él da una explicación, eh, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, decía algo así como que recordar que lo que también se percibe como voluntad de Dios también está vinculado a la cultura o sea, a la comprensión pues, que también tiene el pueblo de lo que es Dios y también de lo que es su cultura. Es un poquito como para, quizás pueda servir como alguna luz para entender, bueno, si uno dice que Dios es amor, ¿de dónde salen este tipo de textos, no? Y claro, bueno, quizás la comprensión de lo que la gente entendía sobre Dios bueno, en aquella época, ¿no? Y que en el Antiguo Testamento también es un Dios, vamos a decirlo así, como en algunos momentos parcializado. O sea, claro, parcializado hacia Israel y después que va adquiriendo como una perspectiva más universalista. O algunos textos es que tienen una perspectiva universalista, pero en estos está totalmente parcializado. sí, en efecto creo que tienes la razón con lo que dices, porque la comprensión de Dios, y yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Vamos en la medida que crecemos comprendiendo cada vez un poquito, incluso lo que no es Dios, y que a veces nuestra visión de la primera comunión cambia con la vida. A veces llegamos a la adultez y a pesar de que el traje de la primera comunión no nos sirve, como que las ideas se quedaron allá también, ¿no? Entonces, eso se entiende, ¿no? Que un pueblo que se va haciendo pueblo de Dios en la práctica con sus aciertos y desaciertos, con sus alianzas y rupturas de las alianzas continuamente, ¿no? Trataron de abrirse un camino comprendiendo, pues, lo que realmente era Dios. De hecho, es impensable que en la literatura profética posterior, no encontremos un profeta que critica cualquier forma de injusticia, ¿no? Y cuando leemos algunos textos nos estamos dando cuenta de que el pueblo de Israel practicaba la ley de Talión e incluso iba hasta más lejos que eso. Hay momentos en que, bueno, vamos a ver un texto la semana que viene que nos va a vincular incluso a sacrificios humanos, a Dios, lo cual quiere decir que el pueblo de Israel también participaba en ese tipo de eventos. Evidentemente, en la medida que la revelación va creciendo y se va acercando más al Nuevo Testamento, este tipo de cosas son vistas con horror, probablemente incluso por parte del mismo pueblo, ¿no? Y ellos se dan cuenta que gracias a todas estas cosas que han vivido, es que llegaron al desastre del exilio de Babilonia. Entonces, siempre tratan de mirar hacia atrás, pero hacia la época primera, donde todo era bonito, donde era luna de miel
con Dios, donde era la alianza, digamos, su mayor imperativo de vida, donde celebrar la Pascua era importante para ellos, donde recordar una y otra vez al Dios que los había liderado de la esclavitud. Y ahora vemos cómo hay otros tipos de esclavitudes y del propio pueblo contra su propio pueblo, ¿no? Que va más allá de lo femenino. Estamos hablando de la situación de un pueblo que se vuelve contra sí mismo en muchas ocasiones. Entonces, esto es un poco, ¿no? La presencia de las mujeres que aparecen en el libro de Números. En el Deuteronomio hay poca presencia femenina porque a pesar de que hay una serie de leyes, solamente vamos a encontrar en dos capítulos, en el 21 y en el 22, una acotación a la situación de las mujeres en concreto. Me gustaría que la primera de ellas fuera la de Deuteronomio 21, los versículos que van del 10 al 14. Si alguien lo puede leer. Deuteronomio 21 del 10 al 14. Al 14. Cuando vayas a la guerra contra tus enemigos, Yahvé, tu Dios, te los entregue. Si ves entre las cautivas a una mujer hermosa, te enamoras de ella y quieres hacerla tu esposa, la llevarás a tu casa. Primero se rapará la cabeza y se cortará las uñas. Dejará el vestido de cautiva y quedará en tu casa. Durante un mes hará duelo por su padre y su madre, después de lo cual te juntarás con ella y tú serás su marido y ella tu esposa. Si con el tiempo ya no te agrada, la dejarás en libertad. No podrás, no podrás venderla por dinero, ni hacerla tu esclava, ya que la tomaste a la fuerza. Ah, Bueno, profe, aquí hay esto como una legitimación de, no sé, vamos a decirle, básicamente un tipo de violencia sexual, sí, es un tipo de violencia porque es sexual. tomar a la fuerza, o sea, que no se Exactamente. enamora, porque si la Ah, mujer no se enamora, pues no importa. sí, señor. Tal cual, sí, señor. Así mismo es. Fíjense que yo lo que he hecho es un poco como entresacar, ¿no? Esos textos que afectan, pues, no digamos solamente la situación de la mujer, sino la presencia de personas que no tienen voz, sencillamente. Porque esa mujer nunca tuvo la oportunidad de decir que no. Entonces, uno se encuentra ante el hecho de ver que es como que si fuera algo desechable, ¿no? Si le gusta, sigue con ella, pero si se cansa de ella, bueno, vete, pues aquí no ha pasado nada. Y ni siquiera ahí vamos a aplicar la ley del levirato. No hay un hermano con que se pueda casar para tener hijos. No hay una presencia que la apoye de ninguna u otra forma, porque ya salió del ámbito de mamá y papá, por quienes lloró durante un mes, pero igual la tomaron tipo secuestro. Y eso, fíjense cómo de alguna manera la ley lo justifica, ¿no? Porque si te enamoraste, ¿cuál es el problema? Agárrala. Es el mismo caso que veíamos ante los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿no? Cuando veíamos el comienzo del capítulo 5 del Génesis. ¿Sí? Aquí estamos ante lo mismo. Ahora, Pero, sigamos. pero también, Ajá, también, si no estoy mal, Amón viola a su hermana Tamar, ¿no? ajá, exactamente, eso Y también. precisamente su papá tampoco dice nada. Sí, no, no, ahí es una complicidad masculina en contra de ese texto. Lo vamos a desarrollar un poquito porque tiene algunos detalles interesantes en relación a la ropa, a la comida, a lo que es la costumbre cuando una persona estaba enferma y se le atendía. Es muy interesante ese texto. De la otra Tamar, sí, señor. Ahora, ¿qué dice en el capítulo 22, a partir del versículo 13? Yo diría que como que podríamos leer hasta el 29, porque todos tratan de lo mismo, de la acusación injusta del marido, es qué hacer en caso de adulterio y qué hacer en caso de violación, en lo que respecta a la situación femenina, por supuesto.
¿Alguien lee o quieren que lea yo? Se cansa. Bueno, les leo entonces. Si uno se casa con una mujer y después de vivir con ella la aborrece, la calumnia y la difama diciendo, me he casado con esta mujer y al acercarme a ella me encuentro con que no es virgen. El padre y la madre de la joven tomarán las pruebas de su virginidad y las exhibirán ante los ancianos en la puerta de la ciudad. Y el padre de la joven declarará ante ellos, he dado mi hija a este hombre para que fuese su esposa. Él la aborrece y ahora la difama afirmando que mi hija no era virgen. Aquí están las pruebas de la virginidad de mi hija. Y extenderá la sábana ante los ancianos de la ciudad. Los ancianos de la ciudad detendrán al marido y le impondrán un castigo. Lo multarán con 100 monedas de plata que darán al padre de la joven por haber difamado a una virgen israelita. Además, la joven seguirá siendo su mujer y no podrá despedirla en toda su vida. Pero si su denuncia es verdadera, si la joven no era virgen, sacarán a la joven a la puerta de la casa paterna y los hombres de la ciudad la apedrearán hasta que muera por haber cometido en Israel la infamia de prostituir la casa de su padre. Así extirparás la maldad de ti. Ahora, eso es en el caso de la virginidad que es contrastada de esta forma, ¿no? Cuando es acusada siendo mentira y cuando es acusada siendo verdad. De cualquier manera, es un verdadero bochorno para la pobre mujer. En el segundo caso, porque la asesinan, pero en el primero, que tenga que estar mostrando la sábana con sangre ante la asamblea para que se den cuenta que si era virgen, caramba, es algo bastante rudo, ¿no? Por decirlo así. Ahora, en el caso de adulterio, lo vemos en el versículo 32. Si sorprenden a uno acostado con la mujer de otro, han de morir los dos, el que se acostó con ella y la mujer. Así extirparás la maldad de ti. Eso en el caso de adulterio. Ahora, y yo creo que esto básicamente se da porque si la mujer pertenece a un hombre y un hombre adultera con ella, no es que la mujer la está mancillando, sino que por el contrario, lo que está haciendo es mancillar la propiedad de otro, porque es visto así como si fuera realmente una propiedad. Ahora, en el caso de violación es otra cosa. Si uno encuentra en un pueblo a una joven prometida a otro y se acuesta con ella, los sacarán a los dos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta que mueran. A la muchacha porque dentro del pueblo no pidió socorro y al hombre por haber violado a la mujer de su prójimo. Así extirparás la maldad de ti. Pero si fue en un despoblado donde el hombre encontró a la joven prometida, la forzó y se acostó con ella, morirá solo el hombre que se acostó con ella. A la joven no le harás nada porque no ha cometido un pecado que merezca la muerte. Es como si uno ataca a otro y lo mata. Él se la encontró en un despoblado y la muchacha gritó, pero nadie podía defenderla. Si uno encuentra a una joven soltera, la agarra y se acuesta con ella y lo sorprende, el hombre que se acostó con la joven dará a su padre 50 monedas de plata y tendrá que aceptarla como mujer por haberla violado. No podrá despedirla en toda su vida. Entonces, podemos ver un poco cómo este, estas leyes diversas, ¿verdad? Este, señalen en algunos aspectos, yo diría, la igualdad entre el hombre y la mujer, pero en otros pareciera, ¿verdad?, que la mentalidad patriarcal y androcéntrica de la mayor parte de los textos, de alguna manera señalan
una sumisión o, por decirlo así, esa igualdad no se hace evidente, ¿no? Entonces, yo creo que el pueblo de Dios le toca una verdadera lección de aprendizaje a lo largo de toda la revelación, en donde vamos viendo de a poco, ¿no? Cómo este trato desigual se va a lo mejor alumbrando un poco con la predicación de los profetas, con el trato sobre la igualdad y sobre todo la apertura a la universalidad de la que nos estaba hablando también el padre José Ramos. Entonces, un poco, yo creo que nos quedan pocos minutos de clase, pero quisiera cederles la palabra porque me parece que esta temática, aparte de ser sumamente interesante, nos devela un poco cómo se fue proyectando ese pueblo de Dios en el trato a la mujer, porque vamos a ver que algunas de esas leyes están fresquitas, pero fresquitas en el Nuevo Testamento, porque el caso de este domingo de la mujer adúltera en Juan 8 nos devela también la misma situación, la mujer que es sorprendida en adulterio y que sin embargo el hombre con quien adulteró no estaba presente. De repente, la sorpresa no era tal, sino que más bien querían sorprender a Jesús, pero esa es la realidad que vemos allí. Entonces, para la semana que viene, si quiero recordarles eso, vamos a empezar a ver jueces y sobre todo lo que tiene que ver también con el libro de Josué. En Josué vamos a resaltar a Rahab, que alguno de ustedes va a hacer el trabajo acerca de Rahab precisamente. Y más me interesa que en el informe contrasten a dos personajes que son Yael y Dalila. Ambas mujeres se presentan, digamos que una como buena y otra como mala, pero las dos hacen exactamente lo mismo. Entonces, me interesa un poquito ver este, cómo lo asumen ustedes siendo hombres y, por supuesto, hombres creyentes. Profe, que le iba a Adelante. decir, Ajá. a la semana que viene es Semana Santa. Ay, perdón. Mire, la semana que viene no tenemos clase, ni la otra de arriba tampoco. Es en 3 semanas. Sí, en 3 semanas, porque recordemos, yo lo tengo, déjame ver aquí la clase, 29 de abril. Sí, 3 semanas. Sí, recordemos que en la semana de Pascua, sobre todo porque ustedes tienen excesivo trabajo en Semana Santa con tantos oficios, entonces siempre en el ITER se acostumbra que la semana de Pascua no se trabaja. Pero ahí les dejo un texto bien interesante que les va a gustar. Es de Mercedes Navarro, ella es una excelente biblista y muy objetiva. Ella no por ser mujer tira para la mujer siempre, ¿no? Donde en la bibliografía que les di la última vez, el sacrificio del cuerpo femenino en la Biblia. Bien, Mercedes Navarro. Navarro. Ok, Ajá. Pero ese material Ah, sí. lo tienen ustedes en el sí, correo último que les envié, creo. ok, Dice donde ok. habla de la hija de Jeftre y de la mujer del libro de los jueces. Ese mismo, el libro más sangriento de la Biblia. Profe, ¿sabe Eh, qué? Ajá, En esta última parte que ajá. leímos, claro, ¿dónde está así como la desigualdad, la falta de eso, de igualdad? Eh, en que, claro, o sea, hay un acento muy fuerte en el tema de la virginidad de la mujer. Sí, Claro, inclusive para casarse, o sea, acá tiene que ser virgen, etcétera. Si no, bueno, tiene que ser prostituta, lo que sea. sí, Pero en el caso del hombre, pues se guarda silencio porque en ningún lugar se habla de virginidad masculina. no, Claro, ¿y cómo se prueba eso, no? claro. Eh, Ni en la castidad, por eso, entonces está ese tema de desigualdad en este caso, pues. La claro. circuncisión ya es un tema bastante interesante. Sí, es interesante, ciertamente que sí. ¿No? Y sobre todo porque vemos que en nuestra sociedad sí sigue valorándose la virginidad de la mujer. Claro, ya
quizás no tanto como antes. Ahora un hombre no va a dejar de casarse con una mujer porque no sea virgen, ¿no? Pero yo pienso que desde la pastoral tenemos que seguir fomentando la importancia de una entrega auténtica, no de, bueno, hoy con este, mañana con el otro. O sea, cuando no hay verdaderamente un vínculo que sea capaz de llevarlos a lo sublime, que es lo que viene de Dios. Yo creo que deberíamos meter más en nuestra pastoral cantar de los cantares, para que se viera un poco los jóvenes, sobre todo que quieren casarse, la importancia de una entrega que no solamente tiene que ser física, sino que tiene que ser espiritual y total, y que en esa entrega está Dios de por medio cuando está bendecida. No seguir relativizando la sexualidad como una cosa de paso. Ese creo que es parte de los males de nuestra época. Duda. Bien, así es. Profe, Ah, una pregunta, perdón, sobre el próximo informe. Estaba leyendo un poco ese libro de esa autora, pero hablaba sobre todo la figura de Jael y de Dalila, si no me equivoco, ¿verdad? Mira, no solamente ella habla de Jefté, del capítulo 11, un padre que sacrifica a la hija. Algunos textos de jueces, ella los menciona ahí, el de jueces 19, el de la concubina del levita. Entonces, pero en el informe, más que todo eso, es sobre todo para profundizar en el tema, ¿no? La lectura, porque Ah, vale. lo que me interesa sobre todo es el contraste entre dos mujeres, Yael y Dalila. Dalila, que es vista en el texto como una mujer más que fatal. Ah, ok. Entre esas dos mujeres, Jael Sí, y Dalila. Ah, vale. exacto, tal cual. Vale, gracias. Bueno, si no tiene ningún comentario, ninguna observación, solamente me queda desearle que en verdad esta Semana Santa sea un tiempo de conversión para cada uno de nosotros como creyentes, y que bueno, que nos abramos a resucitar con nuestro Señor también en nuestra Pascua personal. Amén. Amén. Gracias, profe. Amén. Gracias, profe, por la semana y por la Pascua. Amén. Nos vemos entonces, Dios mediante, el día 29 de abril. ¿Ok? Chévere. Día de Santa Catalina. Ah, detalle, no Sí, sabía. Sí. es cierto. Bueno, feliz tarde Bueno, a todos. hasta Feliz luego a tarde, todos. feliz tarde para todos. Déjenme Gracias igualmente.